Muy buenas tardes. Comenzamos en Candil Radio un nuevo programa. Mi nombre es María José Padilla y como cada martes a la 1:30 tenemos una cita muy especial. Muy especial porque queremos que sea una cita muy particular donde cada uno de nosotros se va a dedicar esta media horita para reflexionar, para pensar sobre alguna idea loca de la vida o alguna idea que realmente no esté cuestionando en este momento, como digo, la vida. ¿Cómo podemos mejorar nuestro día a día? ¿Qué factores influyen en tu felicidad, en la felicidad del día a día, del bienestar? Y con todo ello vamos a ir desmenuzando muchos temas. Hemos hablado de inteligencia emocional, coaching, amor propio, conflicto. Y hoy, bueno, este mes lo estamos dedicando a la oratoria, un tema que, bueno, para empezar el año me parece fantástico que mejoremos nuestra comunicación para tener mejores relaciones. ¿Es así, Antonio? Efectivamente, ese es el objetivo, que podamos mejorar nuestras relaciones con los demás y sobre todo también con nosotros mismos. Efectivamente. Muy buenas tardes, Antonio Quirós. Vuelve, como digo, en este mes lo tenemos dedicado a la oratoria y como experto que es en este tema, que no tenía mejor compañero de viaje para este programa, para estos programas, que Antonio, que un placer, como siempre, Antonio, compartir contigo. Para mí Y también. bueno, en el primer programa, en este mes, hemos hablado ya de lo que es la oratoria en general. Luego estuvimos hablando de la memoria, de cómo podíamos mejorar nuestra memoria, que hoy en día también es un tema muy, muy trabajado y Antonio, como digo, es experto en ello. Y hoy nos vamos a dedicar a hablar de esas creencias que en un momento dado nos sacuden al momento de hablar en público, al momento de tener que comunicar algo, de tener que mantener una conversación con alguien de manera ya más importante y entonces aparecen creencias que en un momento dado nos limitan. Las creencias es un mundo, hablábamos Antonio y yo, que es un mundo apasionante que nos podría dar pues para todos los programas del año, pero que no puede ser. Entonces nos vamos a Efectivamente. dedicar, simplemente vamos a recordarle a los oyentes que es para nosotros las creencias desde el mundo del coaching, me refiero, Antonio, y luego vamos a entrar Ujú. en particular cómo afectan a la comunicación, ¿no? Para ti, Ujú. hablábamos de creencias como esos pensamientos, ¿no? Que una vez entran en nuestra memoria, o sea, entran en nosotros, no los creemos y ya para qué no los vamos a cuestionar y así pueden pasar toda la vida, ¿no? Y Efectivamente. no te los cuestionas, entras a veces en un pozo que no tiene ningún Ujú. sentido, ¿no? La verdad es que es muy interesante que me comentabas que también estás estudiando ahora psicología y la verdad es que es apasionante el conocer nuestro software de humanos, como me gusta a mí decir, porque realmente es maravilloso. Hay dos funciones básicas que tenemos muchas más los humanos, pero hay dos básicas. Una es mantenernos vivos y la otra es ahorrar energía. Total. De tal manera que cuando en nuestra vida hemos tenido una experiencia y sacamos una conclusión, esa conclusión forma parte como un pensamiento, pensamos que algo es así, esa función de ahorrar energía lo adoptamos como un hábito, de tal manera que yo, en el tema, por ejemplo, de hablar en público, resulta que he tenido una experiencia agradable de hablar en público y asumo que hablar en público es interesante, es agradable, se pasa bien, ayuda a comunicar con otros y eso lo asumo como una creencia, es decir, asumo que eso es así y no me lo cuestiono. Ujú. Y eso es muy interesante que nuestro software de humano lo adopte como un hábito porque así nos permite ahorrar energía. Es Claro, algo que ya hemos asumido y vamos para adelante con ello. porque Y también puede ser, nos gusta adelante, sí, poco, dime. sí, sí, porque nos gusta poco pensar, ¿no? Nos gusta, es decir, en realidad nuestra mente no está para pensar, nuestra Ujú. cabeza no está para pensar, sino como tú bien has dicho antes, está para sobrevivir. Y eso es lo Ujú. único que le interesa al cerebro, estar continuamente en modo alerta para que tú estés bien. Todo lo demás son cuestiones que han sucedido después a lo largo de la historia del ser humano, pero realmente su Así es. función principal es la supervivencia.
Y de ahí la efectivamente. adaptación al medio, ¿no? Entonces, Ujú, pues vamos a ver, y claro, llega un momento en que pues, todo lo que viene después es añadido, que como bien estás diciendo, Antonio, no llevan a ningún sitio, sino, o sea, ya esto ya lo he pensado, ya para qué lo voy a volver a pensar, si ya el cerebro ya lo ha almacenado en su lugar y yo ya a otra cosa, ¿no? Efectivamente. ujú. Eh, Efectivamente, utilizando las metáforas, sabes que suelo utilizar mucho las sí, metáforas, las nueces, por ejemplo, y utilizando las metáforas como por ejemplo de una computadora, de un ordenador sí. que no está enchufado a la corriente, sino que tiene su batería, pues lo que interesa, o sea, un ordenador nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Tiene muchas funciones, pero entre las funciones básicas tiene que ahorrar energía. Y nuestro software de humano también, como función básica. Tenemos muchísimas más, pero esas básicas, como tú muy bien decías, son esenciales. De tal manera que si se pone en peligro nuestra vida, esa función de supervivencia, o se pone en peligro ese ahorro de energía, es decir, que no sabemos cuándo vamos a tener más, pues se intenta ahorrar. De tal manera que, y es realmente maravilloso esa función, porque nos permite hacer muchas cosas y nos permite centrarnos en cosas que realmente consideramos importantes en nuestra vida. Pero ¿qué ocurre? Que hay creencias que nos pueden limitar. Nos pueden limitar en este momento. Quizás en un momento dado nos vinieron muy bien. Por ejemplo, si Ujú. cambiamos la experiencia, en vez de que hablar en público fuese agradable, vamos a imaginar que es desagradable. Es decir, yo en un momento dado de mi vida he tenido que hablar en público y cuando lo he hecho se han reído de mí, me han puesto en ridículo, me han dicho que lo hago muy mal, O se me olvidan las pues cosas, se me olvidan. No me lo puedo efectivamente, aprender el discurso porque creo que no tengo buena memoria, entonces, efectivamente, que hablábamos en el programa anterior, claro. justamente, pues si yo tengo esa experiencia, la voy a asimilar como que eso es verdad. Y eso, en cierto modo, en ese momento, nos viene muy bien, porque si yo voy a repetir esa experiencia y lo voy a pasar mal, me van a poner en ridículo, van a decir que lo hago muy mal, pues mejor no hacerlo, mejor evitarlo, para no pasar esa experiencia desagradable. Ujú. Y eso está muy bien en ese momento, porque nos ayuda a protegernos. Pero hay momentos en nuestra vida en que tenemos que hablar en público, que tenemos que hacer una presentación, o bien de nuestra empresa, o bien dentro de nuestro negocio, o simplemente ante la Sí. comunidad de propietarios del piso, ¿no? O Y un todos que hablan en cumpleaños, público. simplemente un aniversario, un cumpleaños que quieras Exactamente, un dar un discurso, discurso a un amigo de una manera más emotiva y muchas veces la gente se efectivamente. limita. Tantas circunstancias que pueden ocurrir. Por lo tanto, esa creencia ahí ahora mismo no me conviene, porque me está apartando de lo que yo quiero hacer, Ujú. porque me está esa creencia que yo tengo asimilada y he adoptado como algo que es verdad y lo he asimilado como un hábito en mi vida, pues a mí ahora eso mismo no me conviene, porque me está impidiendo poderme relacionar de una forma adecuada con los demás. Por lo tanto, ahí interviene cómo se cambian esas creencias. ¿Qué Claro. hacemos? ¿Qué hacemos con Efectivamente. eso? La conclusión, Antonio, pasa porque tenemos dos tipos de creencias, para los oyentes que no lo sepan, son las creencias potenciadoras y las creencias limitantes. Si tenemos muchas creencias potenciadoras, bendita sea, no vamos a tocarlas, vamos a mantenerlas que son buenas y Y a además reforzarlas, y a además. reforzarlas, efectivamente. Pero si tenemos creencias limitantes, que son las que ahora sí que, ¿verdad?, nos están paralizando, nos están perjudicando porque no estamos realmente haciendo lo que deseamos por esa creencia que nos limita, es esto lo que queremos hacer, ¿no? Cambiarlas, porque afortunadamente se pueden cambiar, ¿eh? Ojo que aquí viene la fórmula. Bueno, pues cuéntame tú tu formulilla de que Sí, sí, sí. seguramente Y será ahora, y como la ahora cuenta mía. tú también la tuya. Claro, claro, Y así nos enriquecemos. claro. Ciertamente, afortunadamente, podemos cambiar esos programas. Igual, utilizando la metáfora como de un ordenador, ¿no? Una computadora. Se pueden cambiar esos programas y se pueden actualizar esos programas también. Y tenemos muchas maneras. La primera es darnos cuenta de que la tenemos. Y porque si no nos damos cuenta, no se Lo puede cambiar, principal, tomar evidentemente. conciencia de lo que está pasando, si no, no se puede actuar.
efectivamente. Cuando nos damos, una de las formas de darnos cuenta es esa insatisfacción, ese malestar. Porque yo quiero, en este caso, hablar en público, quiero expresar mis ideas y hay algo que me impide y quizás no sepa muy bien el qué, pero hay algo que me lo impide. Y esa es una de las maneras, una de ellas, no es la única, pero una de ellas de darnos cuenta, es sentir ese malestar. Hay una incomodidad. Cuando siento esa incomodidad, quiero, y además ahí me propongo que eso no sea así. Tener ese propósito de mejorar. Eso también es un aspecto importante. Claro. Porque yo puedo sentir esa incomodidad y decir, bueno, venga, me da igual, venga, sigo para adelante, ¿no? Lo que nosotros llamamos la zona de confort, ¿no? Que se meten ahí, aunque esté incómodo, con tal de no salir. Exactamente, que efectivamente para mí el nombre no es el más adecuado porque no es una zona confortable. Claro, no, zona, todo lo contrario. Exactamente, más bien incómoda. Pero es una zona de costumbre. Me gusta más utilizar la palabra zona de costumbre porque estamos acostumbrados a ello. No es demasiado confortable. Claro. Yo digo muchas veces, fíjate, Antonio, a ti que te gustan las metáforas, aquí siempre pongo yo una, y es que es como cuando llevamos esa chinita en el zapato. Nos está incomodando, pero bueno, no pasa nada porque podemos andar, podemos caminar, hasta que un día de repente la china se nos ha incrustado casi en el dedo o se nos ha metido en algún sitio y ya dice, ostras, ya tengo que parar porque es que si no ya no puedo caminar, ¿no? Entonces ahí es cuando reaccionas. Pues esto pasa igual, ¿no? Somos capaces de ir con esa chinita hasta que un día ya decimos, ya está, basta. Justamente. Y decimos, ya está bien. ¿No? Esa expresión, ¿no? Ya está bien, ¿no? Y a veces no necesitamos llegar a ese punto, es decir, que nos damos cuenta de que esa china está en el zapato, nos paramos, nos la quitamos y seguimos, pero otras veces, ¿verdad?, que continuamos, ¿no? Continuamos, ya no me voy a parar, no me voy a parar, no voy a seguir. Hasta que llega un momento en que dices, ya está bien, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Ahí está. Entonces, tomamos conciencia, nos proponemos ese cambio y el tercer paso. Eso es. El tercer paso es cuestionar la creencia. A veces, para cuestionar la creencia, la podemos hacer nosotros mismos o a veces necesitamos a alguien que nos ayude. Yo, cuando hablamos del tema del coaching, para mí, una definición de coach es un experto en hacer preguntas poderosas. Y todos nos podemos hacer preguntas poderosas, pero ¿qué nos ocurre cuando nos las hacemos nosotros mismos? Pues algo parecido a lo de la chinita del pie. Que decimos, bueno, ¿por qué no me quito la china? Y yo sigo para adelante, ¿no? Sigo. Me he hecho esa pregunta, me está fastidiando porque no me la quito, pero sigo hacia adelante. Cuando esa pregunta me la hace un coach, y todos necesitamos poner un coach en nuestra vida, incluso los coaches, yo creo que somos casi los que más necesitamos también, pues cuando esa pregunta me la hace un coach, otra función de un coach, que para mí también es muy, muy potente, es ayudar a mantener la cuerda. Es decir, cuando uno está metido, se ha caído en un pozo o se ha caído en un acantilado y no puede salir, pues viene alguien y te lanza una cuerda. Te lanza la cuerda y te sostiene la cuerda, porque quien tiene que, no te tira para que salgas, sino que sostiene la cuerda para que tú salgas. Esa es para mí la función del coach. Correcto. Sostener la cuerda. De tal manera que al sostener la pregunta y decirte, a ver, esa creencia de que hablar en público es desagradable, ¿es realmente así? Y quizás yo, si me la hago yo, puedo decir, pues sí, es verdad, es así, porque siempre mira lo que me pasó, no sé cuánto, pero cuando te la hace otra persona, te la hace un coach y te mantiene ahí, te mantiene la cuerda, es decir, te mantiene en la pregunta, yo puedo decir, pues sí, es verdad, sí, porque es desagradable, vale. ¿Siempre ha sido desagradable hablar en público? Hombre, siempre quizás no. Ha habido momentos en los que he podido hablar con gente y me he sentido a gusto. Vale, ¿con cuántas personas te puedes sentir a gusto y te va ayudando
Que haciendo vas, esas preguntas. yo digo también que vas desgranando la pregunta principal en preguntas más pequeñas que al final vas conectando con el cliente y el cliente se va dando cuenta de su propia respuesta, ¿no? Entonces, Exactamente, ahí así es. llega, claro. Y una vez que se cuestiona la creencia, la desmenuza, ¿a dónde llegamos, Antonio? Pues ahí o sea, llegamos a plantearnos que otra realidad puede ser posible. Y Correcto. cuando nos planteamos o nos damos cuenta que hay otra realidad que es posible, que no solamente es esa opción, sino que hay otras opciones más, Ujú. podemos elegir. Y podemos elegir qué, cuál sería la creencia que a mí me convendría en este momento. Ponerla en positivo, ¿no? Como digo yo. Efectivamente, efectivamente. Convertir esa creencia limitante en una creencia potenciadora, como tú muy bien has dicho antes. Ujú. ¿Qué creencia a mí me ayudaría a, en este caso, por ejemplo, a poder disfrutar hablando en público y a poder comunicarme mejor con los demás? Ujú. ¿Cuál me ayudaría? Y ahí puedo modificar esa creencia, puedo escribirla y puedo pensarla y puedo ahora cuestionar si esa creencia me conviene y si es verdad también. Una de las formas de poder valorar esa creencia es en otros. Hay personas que disfrutan hablando en público, hay personas que disfrutan comunicando con los demás, hay personas que lo hacen de una forma aceptable o incluso muy bien, Claro, eso ahí es lo que yo llamo también, Antonio, modelar a las personas que lo justamente. saben hacer bien. Esto es una cuestión muy, un principio muy básico de PNL. Uh Y -huh. modelar a las personas que lo hacen bien, pues sí, ¿para qué me voy a poner a buscar un método que no sé si me va a funcionar o no? Si cuando tengo personas que ya le están funcionando sus métodos, pues vamos a copiarlo. Efectivamente, No hay así problema. es. Claro, Por esa razón es tan importante la formación para conocer otros métodos, conocer otras formas. claro. Y también es muy importante, igual que tú utilizas como lema, que el secreto está en la acción. Porque yo puedo saber cómo, puedo saber que hay otras personas que lo hacen, pero ahora yo tengo que ponerlo en práctica y tengo que entrenarlo. Efectivamente. Y para entrenar, ahí también considero que es muy importante, porque yo puedo entrenar por mi cuenta, pero si yo tengo un entrenador, Claro, ese entrenador me va a ayudar a que mi proceso de aprendizaje sea mucho más corto más y sea rápido. mucho más agradable y mucho más eficiente. Ujú. Porque yo puedo querer aprender por mi cuenta y lo puedo hacer. De hecho, todos de alguna manera aprendemos cosas también por nuestra cuenta. Pero si tenemos a alguien, un entrenador, una entrenadora que nos ayuda, nuestro proceso de aprendizaje va a ser mucho más rápido, mucho más eficiente y mucho más seguro, porque cuando entrenamos físicamente también podemos tener lesiones y emocionalmente también. Así que tener un entrenador para mí es muy importante. Entrenador, mentor, coach. De hecho, yo también los tengo porque también los necesito para poder mejorar. Efectivamente, igual yo, ¿eh? O sea, para mí eso, cuando tengo un bloqueo, que yo también me puedo hacer preguntas como profesional, tengo, lo que nos pasa a nosotros es que tenemos herramientas, pero hay a veces que nos bloqueamos pues porque también somos humanos, entonces no queremos mirar la realidad, pides mano, o sea, echas mano de un compañero y él de repente te plantea las 4 preguntas que dices, es que esto ya cae por su propio peso, ¿no? Entonces siempre es bueno tenerlo y me parece muy buena recomendación esta que estamos diciendo, ¿no? De buscarse esa ayuda porque todo es más seguro, es más fácil y si tenemos que hacer algo, pues vamos a hacerlo lo mejor posible en el sentido de menos trabas, menos complicaciones y sobre todo sencillez, ¿no? Porque ya un experto, en el caso de Antonio, incluso tiene cursos que te sirven como para entrenar esa oratoria, que todos podéis, ¿en qué página? Recuérdanos la página, Antonio, Sí, para que es nuestros oyentes... oratoriabrillante.com. Vale, pues en oratoriabrillante.com tenemos toda la información para ser entrenado, que afortunadamente Antonio está en Sevilla, pero con las nuevas tecnologías y las nuevas metodologías, pues está mucho más cerca y se puede hacer online. O sea que cualquier persona que necesite prepararse un tema importante, pues lo puede hacer, como decimos, de mano de un entrenador, que al final eso yo creo que ayuda mucho
a llegar antes al camino y sobre todo de manera sin torturarse, que es que muchas veces nos empeñamos en hacer las cosas nosotros solos por no pedir ayuda y tenemos una complicación. Recordarles también a nuestros oyentes que el tema de las creencias se instalan normalmente cuando somos chiquititos. Con lo cual habrá creencias que es que no las hemos vuelto a plantear porque las tenemos tan metidas en nuestro software, como decía Antonio, porque nuestro padre, nuestra madre, abuela, tía o quien sea, o el profesor de turno dijo, y bueno, a lo mejor dijo, hablar en público es difícil, o tienes que ser un gran comunicador para hablar en público. Claro, yo no me considero gran comunicadora, pues no voy a intentar nunca hablar, ¿no? Es por poner un ejemplo. Entonces, a partir de ahí, tomo conciencia de que tengo esa creencia de que además no es mía, que me la instaló un profe y quiero cambiarla porque tengo que dar el discurso de mi cumpleaños, que viene el mes que viene, por cierto, Antonio. y entonces, nada, me cuestiono si es verdad, si soy o no, qué es un gran comunicador, cuáles son los grandes comunicadores, qué hacen los grandes comunicadores para prepararse, para dar su discurso, cómo se preparan. Entonces puedo modelar, intentar buscar información, me acompaño de Antonio en un momento dado y lo que hago es, bueno, con entrenamiento, con trabajo, se puede ser un gran orador, ¿no? O un gran comunicador, y todos somos grandes comunicadores en el fondo. Si lo único es practicar, entrenarse, ¿no? Y ahí ya puedo empezar a darle vuelta a que lo puedo conseguir, me lo puedo plantear y sobre todo eso, si pedimos ayuda, mucho mejor que ir a pelo, ¿no? Por sí solo. Totalmente. Sí, al igual que decíamos en el programa anterior, todos tenemos ese potencial para poder hablar en público de una forma brillante. Efectivamente. Todos. Lo que tenemos que hacer es desarrollarlo. Al igual que las nueces tienen todo ese potencial para transformarse en un maravilloso nogal y lo que necesitan simplemente es tener las condiciones adecuadas para poder hacerlo. Cuando las personas tenemos las condiciones idóneas, podemos desarrollar esas habilidades. Por esa razón yo soy el coach de las nueces, porque aporto esas condiciones adecuadas para que las personas puedan desarrollar esas habilidades de comunicación, de liderazgo y de hablar en público. Pues Antonio, muchísimas gracias. oratoriabrillante.com para todos los que deseen ampliar sus conocimientos o deseen mejorar su comunicación. Tenemos un gran experto al alcance de todos, con lo cual contacten con él o a través de la página de Candil Radio o a través de las redes sociales que nos tienen ya todos, sobre todo con Candil Radio nos tienen fichado, Antonio. Y bueno, Antonio, se nos acaba el tiempo, ya sabes. Próxima semana vamos a hablar de otro tema ya para finalizar el mes de la comunicación. Y si te parece, hay clientes que me han escrito y me han dicho, oye, en el tema de la comunicación me preocupa mucho el tema de la improvisación. ¿Cómo improvisar? Digo, date, esto Antonio nos lo resuelve en un programa. Así que la semana que viene te invitamos, Antonio. Pues un placer. Igual. Un placer, gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos y gracias a Candil Radio siempre por esta ventana que nos abre y esta oportunidad a acercarnos a todas las personas que quieran de alguna manera un desarrollo personal al alcance de cualquier oyente. Así que gracias, nos vemos la semana que viene. 87.6